está en una superficie. ¿De qué manera está la superficie? ¿Ah, se congeló? ¿Se bloqueó otra vez? Ya. Sí. Ya, entonces, este es el primer ejemplo, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso. Vamos con el segundo. Este de acá. ¿Qué tipo de superficie es esa? Inclinada. ¿Por qué saben ustedes que esa superficie está inclinada? ¿Por qué? Ya, pero también puede ir hacia arriba. Matemáticamente, ¿qué le hace falta a eso para saber que está inclinado? El objeto sí lo tiene ahí. Un ángulo. Cuando ustedes vean que sobre ese objeto está un ángulo, entonces me dice matemáticamente que esto está inclinado. ¿Ya? Entonces, esto se llama un objeto sobre un plano inclinado. A este objeto sobre un plano inclinado lo puedo expresar mediante el diagrama de cuerpo libre, igual que el de aquí. Sí, lo puedo expresar. Solamente que, por obvias razones, si el objeto se va modificando, también se van modificando las fuerzas iniciales. Es decir, puede ir aumentando más cosas o pueden ir disminuyendo, ¿sí? Vamos con este ejemplo de aquí. Si yo dibujo una persona en este sentido, para que esta persona aplique una fuerza sobre el objeto y lo desplace, nuevamente, a ver, vamos bien. ¿Dónde está la fuerza? ¿Hacia dónde está la fuerza? Hacia arriba, ¿ya? Entonces, hacia acá se mantiene la fuerza. ¿Qué se provoca entre la superficie y el objeto? Entonces, hacia atrás está el rozamiento. Ya, hasta ahí no hay ningún problema. Siguiente pregunta. ¿Hacia dónde se ubica el peso? ¿Hacia abajo de qué manera? A ver, pase la pizarra y pásale la línea. Sí. No. ¿Cómo iría el peso? Ya. ¿Esto es hacia abajo? No, no, déjalo nomás ahí. ¿Eso es hacia abajo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ya. ¿Qué va a pasar? Si este es el objeto en cuestión, el peso actúa siempre en línea recta, llevándolo el cuerpo hacia abajo. Si el cuerpo lo inclino, el peso sigue siendo línea recta hacia abajo. Si lo inclino del otro lado, el peso sigue siendo en línea recta hacia abajo. Por lo tanto, el peso siempre se va a encontrar de esta manera, en línea recta hacia abajo. ¿Ya? De esta manera, así, hacia abajo. ¿Sí? Bien. Ahora, me falta la otra fuerza, la normal, la que estuvimos viendo hace rato. ¿Cómo se graficaría la normal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo tendría que graficar la fuerza normal? ¿Igual así de esta manera hacia arriba? ¿Izquierdo o derecho? Ya, ok, del lado izquierdo. ¿Algo así? Ya. Ok, ¿por qué la normal se tiene que transformar de esta manera? Ahí es otro concepto básico que a lo mejor no lo vieron o no lo recuerdan. Para que exista la normal, tienen que haber dos cosas. Primero, que un objeto esté sobre una superficie, no sujeto, como el proyector, no tiene normal porque está sujeto. Se esté sobre una superficie. Y segundo, que la superficie con el objeto formen un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, me voy a regresar acá. Si voy al primer gráfico, puedo notar claramente que entre la fuerza normal que estoy graficando aquí y la superficie, ¿qué están formando? Un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Aquí está el ángulo de 90 grados, ¿ya? Pero si yo me voy al gráfico de acá y trazo la fuerza normal de esta manera hacia arriba, esto en contacto con la superficie forma un ángulo de 90 grados.
No, entonces por esa razón la respuesta correcta era que tenía que inclinarlo un poco más. ¿Sí? Entonces la fuerza normal no siempre es una recta hacia arriba porque tiene que formar un ángulo de 90 grados. Bueno, hasta acá teníamos la fuerza y acá teníamos la fricción. ¿Ya? Pero el peso, ese sí, siempre es una línea recta hacia abajo. ¿Ya? Hasta ahí tenemos entonces las 4 fuerzas fundamentales. Ahora bien, vamos a utilizar otro concepto de física. Si yo saco esta partecita que está aquí, pondrán atención, esta partecita de acá, ¿ya? Y lo pongo en un plano cartesiano, algo así. Y les voy preguntando, dígame qué fuerzas se encuentran en el eje X para ubicar acá en el plano cartesiano. ¿Cuáles estarían en el eje X? De lo que estamos observando ahí, ¿cuáles están en el eje X? Fuerza F, ¿cuál más? Fuerza de rozamiento, ya. ¿Cuáles están en el eje Y? Fuerza normal, ya, ok, ahí quería llegar. ¿Qué dicen ustedes? ¿El peso está bien que esté en este punto? ¿Por qué no? ¿Por qué no debe estar en ese punto? ¿O sí está bien? Ya. No está bien, porque si ustedes giran su cabeza para el lado de allá, cómo va a estar la línea del peso? Inclinado, ¿no es cierto? Entonces, la línea del peso en realidad, ¿dónde tiene que estar? Aquí, perfecto. Por lo tanto, en esta parte donde ustedes me dijeron, no tiene que ir la línea del peso. ¿Qué hicieron para llegar a eso? Simplemente inclinaron. Por eso se llama plano inclinado, porque tengo que inclinar todo para que tenga la misma coherencia del gráfico. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ya, ok. Ahora sí, el otro concepto de física es el siguiente. Siempre que exista una flecha inclinada, esta flecha tiene un ángulo. Y si la flecha tiene un ángulo, tengo que descomponer en un eje X y en un eje Y. Por lo tanto, si esta, por ejemplo, se llama A, se descompone en AX y se descompone en AY. ¿Sí? Eso se llama descomposición rectangular. ¿Por qué? Porque forman un rectángulo donde se incluye el vector en su parte interior. ¿Qué pasa si en vez de dibujar de esta manera lo hacemos de la siguiente? Yo dibujo la flecha, pongo el eje X a la izquierda y esto hacia arriba. ¿Forman un rectángulo? Sí, pero no lo incluyen al vector. Entonces, es fácil saber dónde tengo que poner el eje X y el eje Y, porque siempre tienen que formar un rectángulo entre ellos. Por ejemplo, si este es el peso, entonces, ¿cómo sería la línea? A la izquierda o a la derecha el del eje X. Hacia acá, ¿no es cierto? Y el del eje Y hacia abajo. Si yo verifico, sí, se forma un rectángulo y está dentro la línea del vector. ¿Ya? Ahora bien, como ya hemos visto que el peso no está recto, el peso está inclinado, por lo tanto, el peso se descompuso en el eje X, eso simplemente se llama así, peso en X. Y esto, peso en el eje Y. Y ya está. Si yo le agrego lo mismo al gráfico original y le pongo peso en Y y aquí peso en X, ya está hecho el diagrama de cuerpo libre de este objeto. ¿Ya? Otra forma de saber por qué el peso en X va a la izquierda y no a la derecha, en cambio es ya así poner atención a esto que está acá, como que no supiéramos cómo llegamos a esto, simplemente es haciendo lo siguiente. Si nadie se encuentra aquí para que lo empuje o lo sujete al objeto, ¿hacia dónde se va a ir ese objeto? Exactamente. ¿Por qué razón? Por acción de su propio peso. Por eso se pone la P de peso. ¿Ya?
Si es que la persona no la pongo ahí, la pongo en este caso en la parte de abajo y de un momento a otro deja de sujetarla, ¿para dónde va la peso P en X? ¿Para arriba o para abajo? Igual sigue acá, ¿no es cierto? Entonces siempre peso en X va a ubicarse hacia dónde se iría el objeto si nadie lo sujeta. ¿Ya? Acuérdense de eso. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Ahora, ¿cómo podríamos poner este de aquí? A ver, ¿cómo lo podríamos poner? Vamos a decir que tenemos una persona en la parte de abajo. ¿Ya? Y esa persona en la parte de abajo está empujando hacia arriba. ¿Ok? ¿Cuáles serían las fuerzas? ¿Cómo se tendría que dibujar? Vayan meditando y yo voy escribiendo. La fuerza de rozamiento, izquierda o derecha. Derecha. Ya, vamos poniendo entonces con... Ya. Fuerza de rozamiento a la derecha, me dice. ¿Está bien o está mal? ¿Y la fuerza aplicada? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? Ya. El peso recto hacia abajo, la normal, inclinada hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué más falta? Como es un plano inclinado, el peso se descompone. Lo que ustedes pueden hacer es esto, miren, simplemente pasar la línea toda para que sepan que este es un plano cartesiano y ya no lo hagan hace rato como lo hice yo aquí aparte. ¿Ya? Entonces tengo peso en Y. ¿Y dónde va el peso en X? ¿Con F o FR? F. ¿Está bien? Con FR, ¿no es cierto? Acuérdense, si nadie lo sostiene, si nadie sostiene este objeto, en este caso la persona, el objeto se va a regresar por acción de su propio peso. ¿Ya? Ok. Bien. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Finalmente, como este peso en Y y este peso en X se los debe calcular matemáticamente, el peso en X y el peso en Y utilizan un ángulo para calcularse matemáticamente. Entonces, ¿cuál va a ser ese ángulo? Simplemente el ángulo que les dé en el plano inclinado viene a ser el ángulo que se va a utilizar para la operación. ¿Y dónde va a estar? Va a estar en la forma interna, no en la forma externa. ¿Sí? Eso sí grabarás súper bien. En la forma interna y no en la forma externa. ¿Por qué les digo esto? Puede suceder que les dé lo siguiente. Esto vale 60 grados y esto vale alfa, es decir, no conozco. Como alfa es el mismo valor que debe ir aquí para calcular estos dos valores, ¿cómo podría llegar a ese valor de alfa? Saquemos el triángulo para analizarlo solo aparte de nosotros. Ya, yo quiero esta esquina que se llama alfa, pero aquí ya sé que hay 60 grados. ¿Cómo yo llego a la respuesta de alfa? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Ya, bueno, esto lo hemos visto ya en años anteriores, en básica. Para resolver un triángulo y encontrar el otro valor, siempre tengo que buscar que entre los tres formen 180 grados. ¿Ya? Digo entre los tres cuando me refiero a las tres esquinas. ¿Sí? Una esquina ya saben que vale 60. La esquina de abajo, ¿cuánto vale? 90. Exactamente. Sin necesidad de decirles algo, ya saben que si esto es un ángulo recto, se forma 90. Entonces, si el teorema es que la suma de los tres debe dar 180, ya tienen 60, aquí tienen 90, ¿cuánto les falta? Ya, 30. Entonces, este 30 en realidad es el que vale en alfa y este alfa en realidad es el que lo voy a utilizar para el peso. ¿Sí? Entonces, no se vayan a confundir porque por lo general, cuando ven este ángulo, lo primerito que hacen es escoger y ubicarlo acá, ese valor, pero no es así.
Es incorrecto eso. ¿Ya? Ok. Entonces, hasta aquí, plano inclinado, sencillo. Plano horizontal, sencillo. Vamos a ver si es que tengo un cuerpo como este. Este tiene la misma situación que si fuera el infocus. La línea de arriba y las líneas inclinadas significa un techo. ¿Ya? ¿Cuántas fuerzas tendrá este objeto? Yo solo voy a decir lo siguiente, que se acaba de poner un clavo o un tornillo para sujetar el objeto. Ese es el único dato que les dan. En base a ese dato, ¿qué nomás tengo y qué no tengo? A ver, vamos por partes. ¿Qué tengo? ¿Tengo peso, sí o no? Ya, ¿hacia dónde va el peso? Ya, el peso siempre está, porque todo cuerpo tiene masa y todo cuerpo está sujeto a la gravedad, entonces siempre está, ¿ya? Entonces tengo peso, correcto. Esta flecha de aquí, ¿qué significará? No, ¿por qué no? Exactamente, la fuerza de rozamiento, ¿cuándo está presente? Cuando hay movimiento, exactamente, y no está moviéndose, ¿ya? Entonces, fuerza de rozamiento no hay, ¿ok? Esto no hay. ¿Qué más? ¿Qué sería esta flecha que está aquí de color lila? La normal, ¿cuándo se da la normal? Cuando está sobre una superficie ¿y qué más tiene que cumplir? Que forme un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces, a ver, esta es la superficie. Forma un ángulo de 90 grados, pero ¿para dónde tiene que apuntar? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo, ¿no es cierto? Ahí forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ok. Pero ¿por qué no existe aquí? Porque si yo hago esto, resulta que viene a ser la misma flecha del peso. Entonces ya no existe ahí la normal. Me falta otra más. ¿Cuál más existe? Simplemente esto. ¿Qué está haciendo el clavo o el tornillo? Sosteniendo el peso o, en otras palabras, aplicando una fuerza. Entonces, aquí, ¿cuántas fuerzas han existido? Solamente dos. No hay rozamiento, no hay fuerza normal, no hay nada de eso, ¿ya? Vamos con el siguiente ejemplo. Tengo esto. Ya, perfecto. Tengo esto. ¿Esto qué significa? Que esta línea que está aquí y esta línea que está acá son dos cuerdas o sogas, como quieran decir. Estas dos sogas están unidas por un nudo, es decir, las amarramos y las estiramos. Esas dos cuerdas se sujetan en la parte de arriba, el techo y la pared. ¿Ya? Eso significa lo que está ahí. Ahora, la cuerda se sujeta de la pared y esta del techo. Entonces las flechas son de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo hago el diagrama de cuerpo libre aquí? En este, el truco más fácil es que sí o sí dibujen un plano cartesiano. ¿Ya? Sí o sí dibujen un plano cartesiano para que no se equivoque con todo lo que salga ahí. Y vamos preguntando por partes. Este es un objeto. ¿Qué tiene un objeto? Peso. Entonces, el peso del objeto, ¿para dónde va? Hacia abajo y le pongo la P. ¿Ya? El objeto, ¿de qué está sostenido? De una cuerda. ¿Para dónde hace la fuerza la cuerda? ¿Para abajo o para arriba la cuerda? Hacia arriba, ¿no es cierto? Porque se sostiene de ahí como un ganchito. Entonces, hacia arriba pongo otra línea y eso se llama la fuerza de la cuerda. Pero en física no utilizamos ese término, fuerza de la cuerda, sino que utilizamos el siguiente. Como yo digo que esto es una fuerza que ejerce la cuerda se pone en tensión. Entonces, a las fuerzas que ejerzan todas las cuerdas se van a llamar tensión. Le voy a poner 1. ¿Por qué 1? Porque aquí hay otra cuerda
otra tensión. Y aquí hay otra cuerda, otra tensión. Para poderlas enumerar. ¿Ya? Entonces, hacia arriba se encuentra la tensión 1. ¿Cómo sería la de acá? La que estoy señalando con color amarillo. ¿Cómo sería ahí? A ver, sigan mientras yo rápidamente coloco esto acá. Ya, entonces teníamos la tensión 1, el peso, ¿sí? Ahora, esta línea que está acá la voy a poner de amarillo, sobrepuesta sobre el eje del plano cartesiano, que es el de color negro. Esta de amarillo se llama tensión 2 y apunta a la izquierda porque se sujeta de aquí. Esta de acá, ¿cómo tendría que dibujarla? ¿Perdón? Inclinada hacia arriba, simplemente de esta manera. ¿Ya? Entonces, esta sería tensión 3. Ok. Si está inclinada, ¿qué tiene? Ángulo. Entonces, ¿dónde está el ángulo? Aquí. Significa que imaginariamente yo pongo un plano horizontal y aquí se forma el ángulo. Supongamos que no les da este valor. Les da lo siguiente. Les pone el ángulo aquí arriba. ¿Cómo yo llego a esta respuesta de acá? Que es la que me faltaría. Aplico rectas paralelas. ¿Qué dice las rectas paralelas? Que este ángulo, si yo lo proyecto aquí arriba, miren, este pedacito lo dibujo arriba, ¿va a ser o no va a ser el mismo? Entonces, por ángulos opuestos, esto con esto es lo mismo. Por lo tanto, aquí también se llama algo. ¿Ya? Entonces, si me dan el ángulo de arriba, simplemente lo proyecto en la parte de abajo. Y ya está. Esa es la respuesta. ¿Sí? Por lo general sabe venir así. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Ahora sí. Si esto tiene un ángulo, ¿qué más le falta a la tensión 3? Ya decimos que tiene un ángulo. ¿Qué pasaba cuando tienen un ángulo algo? Exactamente. Se divide en X, se divide en Y. Entonces, esta tensión 3, tengo que dividirla sí o sí en algo para el eje X y en algo para el eje Y. Como hemos venido trabajando en ejercicios anteriores, les digo, si yo la pongo bien arriba o bien abajo, no tiene nada que ver. La única forma, lo único que hago yo esto es solamente por diferenciarlos. ¿Ya? Entonces, esta es tensión 3 en y esta es tensión 1 en X. Perdón, tensión 3 en X. ¿Ya? Ok. Entonces, hemos visto ya, cuando cuerpos están sostenidos por una soga, ya no se llaman fuerzas, se llaman tensiones. Cuando los cuerpos están inclinados, el peso se descompone en X y en Y. Cuando el objeto está solamente hacia arriba, existen dos cosas. La fuerza que se aplique para sostenerlo y el peso natural que va hacia abajo. Y por último, hemos visto el ejemplo más básico, que es un objeto sobre un plano horizontal. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo se resuelven matemáticamente todos estos? Lo que por general les piden aquí, en esto, es lo siguiente. Déjenme poner más acá. Siempre les piden buscar esto. O siempre les piden buscar esto. ¿Ya? Vamos con la primera. ¿Cómo encuentro yo esto? ¿Qué significará esta letra? Si me piden esto, simplemente dicen calcule esto. ¿Qué significará esa letra en el ejercicio?
Ángulo no, área tampoco. Tampoco altura. Altura se describe con H en matemáticas. De height. ¿No? Ya. La A significa aceleración. Calcule con qué aceleración se mueve el objeto. Porque cuando un objeto está ahí quieto y le aplican una fuerza, el objeto gana velocidad, entonces se acelera. Por lo tanto, calculamos aceleración. ¿Ya? ¿De dónde viene esta aceleración? ¿De dónde yo lo puedo resolver este ejercicio que está aquí? Simplemente de lo siguiente que voy a escribir acá. De la ecuación fundamental que es fuerza igual a masa por aceleración. Toda fuerza es proporcional o depende de la cantidad de masa y de la aceleración. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo de masa pequeña, aplicaré una fuerza menor. Si tengo un cuerpo de masa grande, aplicaré una fuerza mayor. Entonces, ese es el sentido de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que esta ecuación tan sencilla me va a ayudar a resolver todo esto? Hacemos lo siguiente. Este es el primer paso. Analíticamente. Segundo paso. ¿Dónde se mueve el objeto? Que es la caja. ¿En el plano horizontal o en el plano vertical? En el horizontal. El siguiente paso es que en vez de escribir F igual a M por A, F X igual a M por A. Tercer paso. ¿Cuántas fuerzas hay sobre el eje X? ¿Una o más de una? Más de una. Para saber que hay más de una, me dice que tengo que sumar todas las que hay. Entonces, como existen muchas, se escribe sumar fuerzas, las que estén en el eje X, que son proporcionales a la masa por la aceleración. En pocas palabras, de esta ecuación fundamental llegamos a la última simplemente haciendo un análisis de lo que está en el gráfico. ¿Sí? Entonces, la ecuación en realidad que nos va a ayudar a resolver, ¿cuál es? Sumatoria de fuerzas X igual a M por A. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación fundamental. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a M por A. Ok. Si yo quiero la letra A, que es la que estoy buscando, ¿cómo encuentro esa letra A? ¿Cómo armo una ecuación para esa letra? ¿Cómo se llama ese procedimiento? Despeje, correcto. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver. Ya. Aceleración es igual a la sumatoria de fuerza en X sobre la masa. Ya, correcto. Vamos paso por paso. ¿Cómo llegamos ahí? Lo primero que hacemos es simplemente esto. Dar la vuelta a la expresión. ¿Qué quiere decir? Que tengo M, multiplico por A y a todo eso lo sumo con las fuerzas en X. Buenos días, buenos días. Solo una sugerencia porque el más actual me acaba de pedir. Es posible que venga una autoridad del Ministerio de Educación a ver cómo se está desarrollando el retorno progresivo. Pero lo que tenemos que realizar es a las dos investigaciones. Y necesitamos que los jóvenes tengan su dispensador de recursos sobre la mesa. 10 segundos, la mascarilla. Que todos tengamos la mascarilla cayendo encima. Si alguien no tiene la mascarilla, por favor, lo sacan, lo llaman fuera de la silla para que lo puedan retirar. Así que las peleas no se quedan. Ya. Gracias. Ya ve. Saque rapidito el alcohol en la mesa. El frasquito de alcohol, ¿no? Sí, me han pedido chumir por ahí.
¿Ya? ¿Ya? A ver, listo. Veo que algunos me están mirando a mí. Miren la pizarra. ¿Ya? Cuando necesite explicarles algo, obviamente haré movimiento de las manos, ahí sí, pero veo que unos me estoy despejando, simplemente están mirando la computadora y no están mirando allá. ¿Sí? Ya, listo, a ver. Entonces, el primer paso simplemente fue hacer esto, es un giro. Yo a los de primero les enseñé simplemente el paso de dar la vuelta al lápiz. Si está así, le doy la vuelta al lápiz. Entonces, aquí lo han aprendido, ¿ya? Siguiente paso. Siempre escucharán, siempre que ustedes quieran hacer esto es una ecuación. Aquí hay una letra y acá puede estar otra letra. Si yo quiero pasar una letra, voy a poner la letra A al otro lado, tengo que observar que esa letra esté multiplicando, dividiendo, sumando o restando. Si esa letra que está en un lado quiere ir al otro lado, va a ser lo contrario. Por ejemplo, si la letra A está multiplicando, acá la letra A, ¿qué estará haciendo? Dividiendo. Pero no me vayan a poner eso como los de primero, me han puesto así. Dividido con A. No, dividido ya se lo traduce como sobre. ¿Sí? Ya. Siguiente paso, entonces, sería el quitar la letra que no es necesaria. En este caso no necesito la M. Por lo tanto, la M, ¿dónde está? Dividiendo. Y simplemente sumatoria de fuerzas X quedaría así. ¿Ya? Creo que esa parte está entendida, ¿cierto? Ya. Listo, chicos. Hasta ahí, en realidad hemos hecho el primer paso, que simplemente lo puedo hacer deduciéndolo así. Observo el gráfico. ¿Cuántas fuerzas hay? Muchas. Sumatoria de fuerzas. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje X, porque no siempre se va a mover horizontal. Se puede mover vertical. ¿Cuándo se movería vertical un objeto? Por ejemplo, en un ascensor. Otro ejemplo. Escalera eléctrica. Otro ejemplo. Otro ascensor, dice, ya. Entonces, no siempre se va a mover horizontal, sino que todo depende de cómo yo lo esté observando, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, si esta es la expresión que voy a utilizar, tengo que descomponer este recuadro de aquí, sumatoria de fuerzas X. ¿Por qué? Porque si dice que hay muchas fuerzas en el eje X, lo que me está diciendo aquí, escriba cuáles son esas fuerzas X. Entonces, si la expresión estaba así, ahora voy a quitar sumatoria de fuerzas X y voy a escribir lo que está en el eje X. ¿Qué nomás tengo en el eje X? Esto y esto, no hay más, ¿no es cierto? Entonces, igualito tengo que escribir aquí. F menos FR. Creo que sí saben por qué puse F y luego menos FR, ¿no es cierto? Por izquierda y por derecha, correcto. ¿Ya? Una vez que ustedes ya han visto esta expresión, ya han descompuesto esta expresión, hay que ir a ver los datos si me da todos estos valores. Vamos a suponer por alguna razón que la fuerza que está aplicando esta persona es de 20 newtons. Entonces simplemente digo, la fuerza que aplica la persona es de 20 newtons. ¿Qué estoy haciendo? Reemplazando el valor de F por la cantidad. Voy a decir que la masa del objeto es de 3 kilogramos. Entonces, masa, 3 kilogramos. Pero nunca me van a dar este valor. A ese valor tengo que hacerle un procedimiento aparte para llegar a ese valor. ¿Cómo llego a ese valor? Como nunca me lo van a dar, entonces existe una ecuación para ese valor. ¿Cuál es la ecuación? Coeficiente U. Coeficiente significa el tipo de superficie, puede ser rugoso, muy rugoso o menos rugoso. A eso significa el valor de U, ¿ya? Multiplicado por el valor de la fuerza normal. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que para llegar al valor de la fuerza de rozamiento necesito encontrar fuerza normal. ¿Por qué no necesito encontrar U? Porque como U dice que depende de la superficie del material,
entonces ya me van a dar un valor para eso. Por ejemplo, si me dicen está sobre una superficie concreto, busco en internet el valor del concreto y me va a decir 0,5, 0,6, 0,7. ¿Ya? Aunque por lo general siempre se da este valor de 1. Pero si me dicen FN, no. A ese valor tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo a FN? Para FN regreso al gráfico y observo en qué eje del plano cartesiano está FN. En este caso sería el plano vertical, ¿cierto? Entonces, en el plano vertical donde está FN, ¿el objeto está en movimiento o no está en movimiento? ¿Sí o no? ¿Está? Es decir, ¿se mueve hacia arriba y hacia abajo? Entonces no está en movimiento. ¿Para qué me sirve eso? Para formular la siguiente expresión. ¿Ya? La siguiente expresión sería esta. Fn es positivo porque estaba hacia arriba, según el gráfico, ¿no es cierto? Menos peso porque el peso está hacia abajo. Como no existe movimiento, le pongo igual a 0. ¿Para qué hago esto? Para poder encontrar una ecuación que me permita despejar este valor de Fn. ¿Ya? Entonces, si yo despejo Fn, ¿a qué sería igual Fn? Al peso, porque la P que está negativa en un lado la pongo al otro lado y se hace positiva. Acuérdense, cambia de sentido, ¿ya? Entonces ya he encontrado una expresión para la fuerza normal que es igual al peso. Ahora, otra vez, ¿cómo calculo el peso? Todo esto es ¿cómo se llama? Una secuencia de procedimientos, todito esto. ¿Cómo calculo el peso? El peso es igual a la masa por la aceleración. A eso es igual el peso, pero por la gravedad, aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, calculo el peso, calculo la normal, calculo la fuerza aquí. Pongo la fuerza de rozamiento y ahora sí puedo reemplazar acá y recién puedo encontrar la ecuación. ¿Qué pasa si me dicen, profe, ¿por qué mejor no me aprendo solamente esto? Fuerza menos fricción sobre M. ¿Qué pasaría si solo me aprendo esto? ¿Siempre se cumplirá esto? ¿Por qué no se cumplirá esto? ¿Por qué no se va a cumplir siempre esta expresión que está aquí? Porque no siempre va a estar, ¿qué cosa? La persona en este lado. Va a estar la persona también del otro lado. Y al estar del otro lado, ¿qué pasa con la ecuación anterior? Estas dos cambian de lugar. Ajá, ya por ahí le vi a alguien que estaba haciendo eso. Cambian de lugar, ¿no es cierto? Entonces, fricción ahora estaría a la izquierda y fuerza ahora estaría, pero la fuerza ahora estaría a la izquierda y la fricción estaría a la derecha, ¿ya? Entonces, por esa razón no me puedo yo memorizar tal cual, pero sí me puedo aprender estos 3 pasos y les voy a hacer simples para que ustedes se den cuenta. Déjenme ver si puedo borrar todo esto. Apréndanse esto. Apréndanse esta. M por G. Y apréndanse esto. U por fuerza normal. O apúntenlas a las 3. ¿Ya? No se puede. Si no tiene... si no es posible aprenderse, no hay ningún problema. Pero apunten estas 3 que son las fundamentales. ¿Ya? Y de hecho, les recomiendo que siempre las tengan a las 3 juntas. Porque esas 3 se van a utilizar en toditos los ejercicios hacia acá. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Vamos con el siguiente ejemplo, cuando es un plano inclinado. ¿Cómo calculo la misma letra A en el plano inclinado? Y se van a dar cuenta que se repiten muchas cosas aquí. Ya.
Para el plano inclinado, decíamos primeramente que se hace un plano cartesiano. A ver, lo voy a repetir todo con ustedes. Voy a poner un plano cartesiano así y un plano cartesiano acá. Vamos a suponer que aquí está la persona que aplica la fuerza. ¿Ya? Ok. Entonces, si ahí está la persona que aplica la fuerza, a la derecha la fuerza, hacia atrás la fricción. Hacia arriba la normal, hacia abajo el peso en Y y inclinado o de esta manera, según como vean obviamente el plano cartesiano, aquí va la P de peso, correcto. ¿Y dónde iba la P de peso en X? ¿En la izquierda o en la derecha? Ya, en la izquierda, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ahora sí, si me dijeran, calcule la aceleración de este objeto, parto de la misma forma. Creo que ahí sí se ve mejor, ya. Parto de la misma ecuación. Sumatoria de fuerzas X es igual a M por A. Despejo y me queda que A es igual a la sumatoria de fuerzas X sobre M. Compongo la sumatoria de fuerzas X. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas son las que hay en el eje X ahora? 3. La aplicada, la que fricciona y la del peso en X. Sobre M. ¿Sí ven? Entonces, si yo me aprendo la primera, solamente observo lo que hay en el ejercicio y voy complementando. ¿Sí? Si me pidieran, calcule la fricción, porque esta es la que no tengo. La fricción es igual a U por fuerza normal. Significa entonces que para la fricción siempre voy a depender del valor de la fuerza normal. ¿Ya? Nuevamente, observo cuántas hay sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y. En este caso, perdón, era el acá. En este caso, ¿cuántas hay? Sobre el eje Y. 2. Entonces, ¿cuáles son esas dos? La fuerza normal, Fn, y también peso en Y. Fuerza normal y menos peso en Y porque es negativo. Eso ya les indiqué en el momento anterior. Y obviamente pongo igual a 0 porque el objeto no se mueve verticalmente. Y de aquí, nuevamente, fuerza normal es igual a peso en Y. ¿Qué significa? Que si tengo el peso en Y, tengo Fn, si tengo Fn, tengo Fr, y si tengo Fr, puedo reemplazar en la ecuación. ¿Ya? ¿Qué pasa si me ponen el ejercicio de al lado, este de aquí? ¿Se parece o no se parece el procedimiento que voy a hacer? Sí, pero ¿cuál va a ser la condición? Que depende de dónde ubique esta persona, las letras tendrán el mismo o diferente signo. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ya, ok. A ver, entonces para no aburrirlos mucho, ir combinando, quiero ver que ustedes me saquen la expresión, así como hice yo, de la aceleración del siguiente ejemplo.